Hay padres que no le dejan ni siquiera enamorarse a sus hijos, porque no, es para mí, mi hijo, y indirectamente le tachan todas las futuras propuestas, porque dicen, no es mi hijo, yo le he sufrido, yo lo he hecho grande, lo he hecho profesional. Pero eso es una concesión de Dios. Dios te ha concedido a ti para que tú lo hagas grande, para que tú lo multipliques y Él luego vaya, crezca y se multiplique y vea también la gloria de Dios. No es para que tú seas egoísta con lo que tú tengas. Lo que tú tienes es para que tú lo engrandezcas mucho más y todo siempre va a ser para tu gloria, para que te sientas regocijado de servirle al Señor. Dice, todo esto nos lo revela el Espíritu Santo para que nosotros entendamos que lo que estamos recibiendo es una concesión de Dios, un regalo de Dios. Lo cual también nosotros hablamos no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso digo que esta carta del apóstol Pablo a los Corintios es una carta espiritual, es una carta que nos lleva a nosotros a un nivel más alto, un poquito que te tienes que esforzar para poder subir al otro peldaño, porque lo que el Señor nos está aquí retando es a que no te conformes a las cosas materiales o a la rutina religiosa de tu vida. Existe cosas más allá de las cuales tú tienes que aprender a experimentar, a arriesgarte. No tomes siempre la misma ruta. Dile, Señor, yo avanzo, pero dime a dónde voy, porque al experimentar nuevas experiencias en Cristo, tú vas a ver la mano de Dios. A veces pensamos que con estar con una persona, esa persona va a triunfar porque pues estoy ahí al lado de ella y ayudándole. A veces Dios dice, no, apártate, porque te voy a mostrar mi gloria con tu presencia y sin tu presencia, porque aquí quien hace la diferencia soy yo, dice el Señor. No eres tú, soy yo. Y entonces a veces nos tenemos que alejar de esas personas y ponerlo en la mano de Dios, entregarlo en la mano de Dios. Y decir a veces con temor, Señor, yo te lo pongo en tus manos, yo no puedo estar allí. Pero tú tienes que aprender a confiar en Dios. Por eso dice, lo que yo les hablo aquí, dice el apóstol Pablo, es acomodar lo espiritual a la gente espiritual. Acomodar la visión de Dios a tu visión. Acomodar el entendimiento de Dios en tu mente. Porque lo que te está revelando Dios es sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Es sabiduría de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo lo traduzco todo esto? Sigamos leyendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? El hombre natural es cualquier persona que no ha conocido a Dios, ni quiere creer en Dios, porque eso no percibe. Las personas que se resisten a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, se les considera un hombre o una mujer natural. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, ya no andamos por lo que vemos, andamos por fe y para fe. Y nos convertimos en hombres y mujeres espirituales. Por eso decimos, yo creo que el Señor va a hacer tal cosa. ¿Y cómo lo sabes? Pues yo siento en mi espíritu. ¿Por qué dices eso? Porque el Espíritu de Dios ha puesto en mí y me ha concedido entendimiento para andar en el Espíritu y confiar en el Espíritu que Dios lo hará, que Dios proveerá, que Dios hará algo. Habían hermanas que me decían, hermana, la situación está difícil, ya no soporto, esto es algo difícil, esto viene a un desastre, hermana, mi casa, mi familia. Le digo, toma aire primero, tranquilízate. Mira, ¿eres creyente o no eres creyente? Estás actuando como una persona, como un hombre y una mujer natural, sin conocimiento de Dios. Pero tú has conocido a Dios. ¿Qué te dice Dios? Dios me dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin. ¿Qué más te dice Dios? Que si yo clamo, Él me oirá. ¿Qué más te dice Dios? Que su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Qué más te dice Dios? Entonces comenzamos a citar la palabra
que es espíritu la palabra, y te vuelves una persona, un hijo de Dios, que va a andar en el espíritu. Y ya no vas a andar como uno que está sin dirección de Dios, sino que andarás con la dirección de Dios. Aunque muchas veces las bendiciones y las direcciones de Dios a nosotros nos retan. Y dice, pero esto es imposible, yo no lo puedo creer que esto se pueda realizar. Dios mío, muéstrate, revélate. Y mientras estamos avanzando, Dios va abriendo camino y haciendo camino al andar. Dios va abriendo camino aún en el desierto porque decidiste caminar. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? Acá hay un desierto. Sal. Pero, Señor, ¿a dónde? No se puso a discutir. Dijo, salgo, Señor, salgo. Sí, sal. Alistó sus cosas, abrazó a su esposa con lo que tenía y salió. Y caminando por el desierto. ¿A dónde me llevarás, Señor? Tú camina, Abraham. Yo te llevaré y llegarás y caminarás hasta la tierra que yo te voy a mostrar. Y caminó y caminó y caminó y no se quejaba. Más bien cuando ya venía la duda, dice que él comenzaba a hablar a Dios. Señor, aquí está mi vida. Estoy aquí en el medio del desierto en obediencia a ti. ¿Por qué? Porque no caminamos por obras ni por vista, andamos por fe. ¿Quiénes son estos? Los que son personas espirituales. Los que se dejan guiar por el Señor. No es que somos locos. Para el mundo somos locos, porque la gente del mundo dice, tú estás loco. Como le decían a Pablo, Pablo, la mucha letra te mata, tú estás loco. Pablo, estás loco, estás fuera de sí. Y Pablo decía, no es eso, sino que el Espíritu que está en mí me revela lo que Dios tiene para mí y por fe ando y no por vista. No por lo que yo vea ahora, sino porque yo me proyecto hacia adelante, porque ya Dios ha puesto en mí una concesión por lo que me ha concedido a través de su Espíritu Santo. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Tus hijos no van a entender, si no conocen de Dios, no van a entender lo que es tu experiencia personal. Tu esposo inconverso no va a entender lo que es para ti en verdad orar. Tu esposa inconversa no va a entender lo que es para ti adorar y bendecir a Dios, porque es una persona natural, una persona que no ha tenido esa revelación de Dios, un regalo de Dios que tú sí lo tienes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues demostrarles primeramente que Dios ha sido bueno con nosotros, a través de un cambio interno, de un cambio de actitud, de un cambio de comportamiento, de un cambio aún de nuestras palabras, de las formas como hemos sido antes toscos, desesperantes, arrogantes. Totalmente, ¿por qué? Porque Dios ha cambiado nuestra vida y tenemos una sabiduría que no es de este siglo, sino es una sabiduría de Dios. Es decir, el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen una sabiduría celestial. Y tienen palabra de consejo sabio para los que le rodean. Dios nos capacita con todo esto como un regalo. ¿Por qué? Porque lo hemos conocido y lo amamos de corazón. Lo amamos y Él se revela a nosotros con sabiduría que nos hace diferentes a los hombres naturales. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque no... Dice aquí, porque para él las cosas del Espíritu de Dios son locura. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Las cosas para el hombre natural, las cosas de Dios para el hombre natural son locura. Por eso que tu esposo inconverso, tus hijos inconversos, tus amigos inconversos dicen, estás loca. O estás loco, tú no entiendes, esto es vivir la vida, la droga, las amistades, las fiestas, las pinturas, los goces de este mundo. Oye, tú estás loco, eso es el hombre natural, porque eso es lo que él ve, eso es lo que él experimenta, eso es lo que él puede tocar. Pero nosotros hemos experimentado la revelación del Espíritu de Dios en nuestras vidas y nos damos cuenta que en nada nos es provechoso.
Mas, ya que hemos probado muchas de esas cosas, de repente nos damos cuenta, no hay provecho en ello. Para ellos, el evangelio es locura. Pero para nosotros que somos espirituales, dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2, para nosotros lo espiritual es, vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hablamos cosas celestiales. Tú y yo estamos ahorita hablando de las cosas del cielo, de las cosas maravillosas de Dios, que esto no entienden muchos, pero cuando ellos prestan atención y dicen, a ver, quiero saber un poco más. ¿Por qué? Porque Dios pone en su corazón el querer como el hacer y son atraídos hacia Dios por tu conducta, por tus frutos, porque por los frutos te van a conocer. Ellos sabrán si eres de Dios o no. Y a veces cuando somos de Dios también alcanzamos desprecio de muchos, porque hay muchos hombres naturales que prefieren vivir en su naturalidad humana y desprecian a la gente que es espiritual y que le gustan las cosas espirituales, las revelaciones que Dios trae a su vida, como la bendición del significado de tener un hogar, de lo que significa para mí mi matrimonio, mis hijos, mi iglesia, mis hermanos en la fe. La gente natural no entiende lo que es para mí la importancia de los hermanos en la fe en mi vida. La amistad, el amor, la unidad, la coinonía, el moverse en el espíritu, dirigidos por el Señor para unirnos para una causa, para la gloria de Dios. El hombre natural no lo entiende, pero lo entenderá cuando vea tus frutos, cuando vea tu trato, cuando vea tu oración, para que Dios entienda también que tú tienes el deseo de conocerlo a Él. Entonces Dios seguirá derramando bendiciones sobre tu vida. Por eso pasamos de ser personas naturales a ser personas espirituales. No porque lo diga alguna ley humana, sino porque lo dice la ley divina de Dios en las Sagradas Escrituras. Dice aquí, el hombre natural no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. No lo puede entender y no lo podemos forzar. Y a veces hay padres que dicen, no, tú ahora que esta casa, yo me he convertido, ahora tú tienes que orar. Aquí ya no hay música mundana. Aquí en esta casa no se habla lisuras. Yo comienzo a imponer. Y quiero imponer lo espiritual en una persona carnal, en una persona natural, que entonces con mayor razón van a decir, tú estás loco. Entonces hay muchos padres que han cometido estas formas de expresar su fe de una manera errónea y equivocada. Esto viene por conocimiento. Así que dice la palabra, dale a tus hijos un poquito aquí, un poquito allá, un poquito al levantarte, al acostarse, en el caminar y en el trayecto del día. Dale un poquito a poquito a ellos y poco a poco ellos conocerán de la grandeza del Señor. Dice, porque para ellos son locura y no las pueden entender, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Aquí el apóstol Pablo nos habla de un cambio de naturaleza espiritual, de ser unos hombres amargados, vacíos, sin esperanza, a ser personas que tienen esperanza a través de promesas dadas por el único Dios verdadero, al cual nosotros a través de las Escrituras, leyendo la palabra, conocemos su carácter, conocemos sus deseos, conocemos sus necesidades en nosotros. ¿Qué quiere Dios de mí? Es lo que dice aún en el libro de Malaquías. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Lo vemos en los evangelios. ¿Qué buscaba Cristo en nosotros? Curar los corazones enfermos. Porque Cristo no vino, dice, a los sanos. Él vino a los corazones enfermos. Eso era yo. Eso eras tú. Y nos acercamos a Él, nos extendió la mano, sanó nuestros corazones, sanó nuestros sentimientos. Ahora estamos sanos
Estamos vivos por dentro y por fuera para adorarle y para agradecerle. Y nuestra vida es una constante alabanza para Dios. Por eso dice que la gente natural no entiende las cosas espirituales porque no las puede discernir espiritualmente. En cambio, verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, analiza todo lo que les rodea. Dice, analiza lo que estás haciendo. Presta atención a lo que tú estás mirando. Presta atención cómo tú te estás comportando. Dice, en cambio, el hombre y la mujer espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Miren hasta dónde, qué nivel nos está llevando. De ser un hombre natural sin experiencia en Dios, que por oír la voz de Dios y el consejo de la palabra de Dios, pasamos de ser personas naturales a personas espirituales. ¿Quiénes son las personas espirituales? Aquellas sobre las cuales Dios ha mandado su espíritu para revelarles quién es Él, qué quiere Él, su voluntad, su misericordia, para que desde ese entonces tú no andes por vista, sino por fe. Y de allí te eleva a un nivel mucho más grande, porque esto es así. Dios no quiere que tú te estanques. Dios te está regresando a su imagen original que se perdió en el huerto del Edén. El hombre y la mujer eran imagen y semejanza de Dios. Dios lo dijo y lo declaró y lo selló en el segundo libro de Génesis. Dice, haré al hombre conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Varón y hembra los creó a su imagen y a su semejanza. Pero por causa del pecado se volvió el hombre un ser natural, un ser que no tenía conocimiento de Dios porque no había espíritu de Dios en él. Pero al oír la voz de Dios, nosotros despertamos a la vida espiritual, cayó sobre nosotros la verdad de Dios y fuimos en gracia acercados a través del Espíritu para conocer quién es Dios. Y ahora sabemos qué es lo que quiere Dios de nosotros, pero no imponemos a los que están a nuestro lado porque necesitamos sabiduría de Dios para enseñar y dar fruto y ser luz a aquellos que todavía están en tinieblas. Porque Cristo vino no a imponer, vino a enseñar. Por eso Jesús se le llamaba maestro. Y todo maestro no impone, el maestro enseña. Y leíamos el día de ayer que está este ministerio de la enseñanza como un punto maravilloso en la presencia de Dios, como algo que viene de parte de Dios para instruir. Porque primero están los apóstoles, dice el apóstol Pablo. Luego están los que hacen milagros. Y en tercer lugar, los maestros. En cuarto lugar, los que ayudan. Y en quinto lugar, los que hablan en lenguas. Así lo explica el apóstol Pablo. Nosotros estamos llamados a tener una experiencia con Dios. Y una vez que tenemos experiencia con Dios, podemos reflejar la luz de Dios y ser llevados al conocimiento de Dios. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Aquel que anda en el Espíritu de Dios, anda en obediencia a Dios, difícilmente se le puede decir tú eres un mentiroso. No, ya no, porque ya Dios cambió eso en mí. No, que tú eres soberbio. No, ya Dios ya lo cambió. Ya en mí ya no te pueden juzgar como soberbio, como altivo, como egoísta, ya no pueden juzgarte, pero tú sí puedes discernir esos espíritus de altivez, de soberbia, de mentira en otros, de estafa, lo puedes discernir porque lo has tú experimentado y ya no habitan en ti. Por eso esa es la diferencia entre una persona espiritual y una persona natural. El espiritual discierne todas las cosas. ¡Aleluya! Yo quisiera tener todo eso. Claro que sí, pero por eso estamos aprendiendo la palabra de Dios, para que cada día pidamos a Dios de su espíritu para darnos a nosotros conocimiento y entendimiento.
El espiritual juzga, no para destruir, sino que viene con el mismo Espíritu de Dios, que es amor y justicia, a ejercer la justicia y el amor de Dios, porque no se puede separar el amor de la justicia de Dios. Dios es amor, pero también es justo. Dios es justo, pero tampoco no va a ser implacable, por eso necesita el amor. Dios, cuando ejecuta toda su obra, la ejecuta con todas sus capacidades, dones y gracia, porque Él es completo. Él no echa a un lado su justicia para poder solamente amarte. Él presenta la justicia, pero también presenta el amor, su fidelidad, porque te salvó. Y Él es maravillosamente, cuando uno comienza a escudriñar esto, comienza a darse cuenta que ya Dios está formando en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Jesucristo fue juzgado por muchos como un rebelde, fue acusado, quisieron apedrearlo. ¿Por qué? Porque Él decía la verdad. Y al decir la verdad no le gustaba a la gente. Entonces la gente natural no entendía las cosas espirituales que hablaba Cristo. Y aún los mismos discípulos le decían al Señor: Señor, ¿nos puedes explicar esto de la semilla? Porque no entendemos nada. Y el Señor les decía: ustedes también están sin entendimiento. A ver, les voy a explicar. El sembrador salió a sembrar y comienza a explicarles el Señor. Y llegó un momento en que los discípulos andaban tanto con el Señor y escucharon tanto la palabra, que el Señor les habló y les dijo: Señor, ya no nos hablas en misterio. Podemos entender el ambiente espiritual, podemos sintonizarnos contigo. Entendemos todo lo que tú nos dices y ya no es necesario que nos expliques. ¿Se dan cuenta? Porque llegamos a un nivel en el cual entendemos aún el silencio de Dios. Como hijos espirituales de Dios, a veces entendemos también el silencio de Dios. Cuando Dios nos responde y estamos en paz, porque sabemos y conocemos el carácter de nuestro Dios. Dice aquí que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero el espiritual no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién es el que va a instruir a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y es para que te jactes? No. Cuando nosotros entendemos la mente de Cristo, ¿sabes qué? Nos lleva a la humillación, decir: Señor, cuán grande eres tú. Nos lleva a nosotros a la adoración. Todo aquel que tiene la mente de Cristo sabe adorar a Dios. Todo aquel que tiene la mente de Cristo dice que Él viene para dar el amor que Dios ha puesto en su vida. Perdonar, restaurar, levantar, aconsejar, porque nos envía el Señor a ministrar su espíritu en los demás. No te equivoques, porque ministrar el espíritu en los demás no es ponerle la mano a alguien y sacudirle la cabeza para que hable lenguas o dance. No te equivoques. Eso no es ministrar. Ministrar la presencia de Dios es con el espíritu que está en nosotros, aún a veces sin hablar. Es que son misterios, son cosas tan maravillosas y profundas que no se pueden explicar cortamente en unos minutos. El andar en el espíritu es andar bajo la dirección de Dios, sin condenar o destruir a los demás. Lo que decimos es la verdad acompañada de misericordia. Hablábamos estos días, que la verdad anda acompañada con la misericordia, porque la verdad muchas veces duele, pero Dios nos ha mandado a nosotros a hablar la verdad. Y aunque a muchos le duele, la misericordia va acompañada con la verdad, porque es amor que viene acompañada de verdad. Es como la anestesia, porque te va a doler. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado, porque conozco que viene de una buena fuente lo que tú me vas a decir. Sé que tú me amas y sé que me vas a aconsejar, aunque me duela. Dímelo. Y entonces uno se sienta y escucha la verdad de la otra persona, porque sabemos que de la fuente que viene es una fuente que no viene a destruirme, sino viene a aconsejarme. ¿Cuántas veces hemos aconsejado hermanos y hermanas que a veces nos es difícil decirles la verdad?
pero el ocultarle la verdad no nos va a edificar. Pero entonces le decimos, antes de decirte lo que te tengo que decir, vamos a orar. Y oramos. Y después le decimos, tú sabes que Dios nos ama a nosotros, nos bendice a nosotros, hablando con ellos. Y que todo lo que hasta ahora Dios ha hecho es verdad y misericordia contigo. Pero hay algo que Dios quiere que tú hagas. Y le damos la verdad. Y a veces puede hasta llorar. Pero al final nos dice, ore por mí para que Dios me dé fuerzas para hacer lo que usted, a través de la palabra de Dios, me ha enseñado que tengo que hacer. Muy bien, vamos a orar. Y oramos, y ahí se aplica la misericordia, la restauración, la fortaleza. Esa es la manera de corregir, de enseñar. Esa es la manera que a través del Espíritu somos dirigidos, porque ya no andamos como los hombres naturales de este mundo, mujeres naturales de este mundo. Andamos según el Espíritu de Dios para que nosotros entendamos, recibamos el conocimiento de Dios y nuestra mente ya no ande con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios. Tengamos nosotros la mente de Cristo. El día de hoy quiero dejarles esta meditación. Y quiero que entendamos que cuando Dios hace una obra en nosotros es porque te está llamando. ¿Sabes para qué? Para que seas lo que dice en el siguiente capítulo. Léelo. 2 Corintios capítulo 3. Para que tú seas ya no solamente un simple oidor o un simple hombre o mujer o creyente que llega a la iglesia a sentarse a escuchar la palabra de Dios o alabar a Dios. No, Dios te está llamando a una labor más grande. A ser su colaborador. ¿Quieres extender el reino de los cielos en tu vida? ¿Quieres que Dios te haga que tú pases de ser una persona que no entiende las cosas de Dios a una persona que entienda las cosas de Dios a través de su Espíritu? Pues vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que hay cosas profundas y maravillosas que solamente tu Espíritu Santo nos va a hacer entender.